Bueno, Carlos Montauto, buenos días y ya era hora y vamos a empezar porque esto se está poniendo difícil, así que cuando quieras. Hola, Carlos Montauto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Hola, señor amadísimo CEO de Es lo que hay. Espero que el ERE de Ford no se contagie a Radio Clara, que ya me han dicho que vienen maldadas y que este año, este verano, yo que me estaba preparando para vacaciones, la paga extraordinaria de julio me parece que la vamos a ver en cromos. Si hay suerte, Si hay suerte, en cromos. que no hay ni para En, cromos, ¿eh? en cromos del coyote. Así que el ERE va a ser que lo de Ford se va a quedar pequeñito, de lo cual hablaremos al final. Pero empezamos por el fútbol. Bueno, por el deporte, no solo por el fútbol. Vale, joder. Espera por lo menos dos frases para corregirme. La confianza que da asco. Eso es. Francia, política y deporte. Pues no voy a decir nada porque todo el mundo sabe de lo que vas a hablar. Casi sabe lo que vas a decir. Casi, pero no. Vamos a, Casi, pero no. vamos a Bueno, ver. lo que sí todo el mundo sabe, claro, cómo no, es que la atención mediática que despierta el fútbol y más en medio de una Eurocopa de naciones como la que ya se ha puesto a rodar en Alemania el pasado fin de semana, pues provoca que se preste especial atención a cualquier declaración que pueda resultar chocante o altisonante de cualquiera de los futbolistas destacados que se dan cita estos días en Alemania a raíz de esta Eurocopa. Y bueno, todo el mundo sabrá entonces que se ha organizado un gran revuelo por unas declaraciones del capitán de la selección francesa, el señor... uy, fíjate tú, se me ha olvidado el nombre, oye, ¿será Pe- posible? Tan Pepe, famoso no debe ser. A lo mejor es que como se ha ido a jugar al Madrid, pues ya no es tan, ya no lo recuerdo tanto, no sé. ¿Tú tienes idea de quién estamos hablando, Manolo? estamos hablando de más P, más P, De Mbappé, Mbappé. Bueno, vale. del señor Mbappé, que, bromas aparte, pues estaba oficiando de capitán de la selección francesa en la rueda de prensa rutinaria que organiza la UEFA antes de los partidos y, bueno, pues hizo unas declaraciones que en realidad no era más que el corolario de otras que previamente ya se habían estado produciendo en los pasados días desde que aterrizó la selección francesa en Alemania por parte de otros jugadores, no necesariamente Kylian Mbappé. Kylian dijo exactamente, quiero dirigirme al pueblo francés, los extremos están a las puertas del poder, tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país, hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar para que se den cuenta de la importancia de la situación y confío en todos los franceses, cada voto cuenta, espero que todavía estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio. Esta última frase es la que más bueno, más espinas ha levantado en la opinión pública francesa, que como sabéis está totalmente consternada a raíz de la disolución por parte de Emmanuel Macron de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas en aquel país que en realidad es un régimen totalmente presidencial en donde una gran parte del poder lo acumula el presidente de la nación y no necesariamente el gobierno. El caso es que, digo necesariamente el gobierno, aclaremos este punto porque de producirse efectivamente, como se espera por el resultado de las elecciones anteriores europeas, un resultado que permitiera el control mayoritario de las cámaras de la Asamblea Nacional por parte de la Asociación de Electores, bueno, coalición RRT, creo que es RN, eh, presidida o comandada por Marine Le Pen, lo que provocaría es tal vez una cohabitación, que no sería la primera vez que se produce, entre un gobierno de extrema derecha, en este caso, y el presidente de la República Francesa, por los 2 años o 3 que le quedarían a Emmanuel Macron como presidente de aquel país, ¿no? De aquella república. Bien, antes de que cosas, bueno, pues lo interesante era que todos los periodistas deportivos de la zona, que generalmente solo se acercan a las cuestiones o a las crisis sociales o políticas para tratar de arrancar un tinte sensacionalista de estos asuntos, habían estado remarcando que por primera vez en la historia
en el ámbito de la selección francesa no se hablaba de fútbol, sino que se estaba hablando de política. Y no es casualidad. Otro futbolista muy conocido, porque jugó en España, porque jugó durante un tiempo en el Barcelona, Ousmane Dembélé, ya se había pronunciado previamente a Mbappé, diciendo que cuando le preguntaron si debía tomar una posición, dice, no es que quiera, pero, o sea, no es que no quiera, pero creo que la situación en Francia ha sonado la alarma, tenemos que movilizarnos para ir a votar, tenemos que movilizarnos todos y a votar, ¿no? Se acercan las elecciones legislativas. Simplemente exhortando a ir a votar, nada más. Esto parece un mensaje inocente, pero no lo es tanto como explicaré ahora. Y después, mucho más al grano, Turán, el hijo del legendario jugador de fútbol Turán, que ahora el hijo es el que juega en la selección, no su padre, dijo algo mucho más contundente, como que la situación política es muy grave. Me enteré de los resultados después del partido ante Canadá, un partido, por cierto, amistoso que estaba jugando Francia de preparación para la Eurocopa cuando se conocieron los resultados de las elecciones francesas, europeas en Francia, y que provocó que la cadena de televisión que lo estaba retransmitiendo retrasara por primera vez en la historia la conexión con el partido durante 15 minutos para ofrecer la reacción y las declaraciones desde el Elíseo de Emmanuel Macron, pues, como ya digo, convocando elecciones anticipadas. Es decir, que por primera vez un canal de televisión en momento de máxima audiencia da prioridad a la política sobre el fútbol. Esto es algo nunca visto, y menos en un país como Francia. Es algo que es inimaginable. O sea, imaginemos que la selección española tiene que jugar un partido amistoso, aunque sea, como digo, amistoso, y lo va a retransmitir Televisión Española. Y Televisión Española pasa del comienzo del partido, se mantiene o prorroga la cobertura sobre los resultados de las elecciones, en este caso europeas, y conecta un cuarto de hora, 20 minutos después, ¿no? Bueno, pues aunque no lo creáis, hay una amplia parte de la población que se pondría de morros y se quejaría porque le han quitado su sacrosanto fútbol, ¿no? Hablamos, por tanto, de esta clase de deporte, escaparate, espectáculo que es el fútbol profesional, que tiene una influencia, unas cuotas de poder absolutamente inimaginables en cualquier otro sector de actividad pública, ¿no? El caso es que Turán dijo, la situación política es muy grave, me enteré de los resultados después del partido ante Canadá y todos nos quedamos un poco impactados. Es la triste realidad de nuestra sociedad hoy. Creo que hay que mandar, que hay mensajes que se transmiten todos los días en la televisión para ayudar. Como dijo Ousmane, refiriéndose a Ousmane Dembélé, que antes he citado sus declaraciones, creo que tenemos que ir a votar todos, decirle a todos que vayan a votar. Y sobre todo, como ciudadanos, debemos luchar a diario para que esto no vuelva a suceder, para que no pase, o sea, para que no gane el RN, que como he dicho es la coalición de Marine Le Pen. Aquí ya Turán se mojaba directamente. Pues bien, hasta aquí más o menos las declaraciones de Mbappé están en todos los telediarios, se habla de ello a todas horas, han salido en muy distintos medios de comunicación de toda Europa, en portada incluso en algunos casos. A ver, Turán siguió hablando más, y también Mbappé dijo que estábamos en un momento crucial en la historia de nuestro país, una situación sin precedentes. Debemos saber poner las cosas en perspectiva y tener un sentido de nuestras prioridades. Somos ciudadanos, no debemos ser desconectados del mundo que nos rodea, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de entonces? Pues lo que ha pasado, o en paralelo a entonces, es que esta especie de ofensiva mediática de responsabilidad de los jugadores, precisamente de raza negra, que son muy numerosos en su presencia en la selección francesa y que han sido cuestionados constantemente desde el entorno del partido de Marine Le Pen, son múltiples las ocasiones, y no es la primera vez, en las que se exige más presencia de jugadores blancos en la selección francesa. Desde aquí, desde España, por ejemplo, yo lo comentaba, creo que la semana pasada, no recuerdo cuándo, que había una foto de la selección de fútbol sub-17 española, de los chavales, en donde había 4 o 5 jugadores negros en la selección española, y había muchos comentarios de estos tipo se acabó la fiesta y forocoches, aduciendo a que España dentro de nada se iba a convertir en Francia, en alusión a la cantidad de jugadores negros y de origen magrebí que hay en las selecciones de Francia, y cada vez más hay y va a haber aún más en España,
Mira, este chiquito Lamine Yamal, este del Barcelona, que tiene 16 años, que es mestizo pues no recuerdo ahora su padre y su madre, pero sé que uno es magrebí y el otro es del África Negra, ¿no? Y me parece estupendo porque el chico ha nacido aquí, juega aquí, se ha criado aquí, es decir, es Eso es. español de pura cepa, ¿no? Mm. Bueno, como sea, digo, en paralelo a todo esto, que es normal la preocupación que puedan tener los jugadores franceses en el caso de que hubiera un gobierno francés de una extrema derecha tan recalcitrante como la de Marine Le Pen, por más que se haya disfrazado, la cuestión es saber cómo había reaccionado la prensa, a la que, por ejemplo, Turán hacía alusión, Lilian Turán, el hijo. Bueno, pues decía que hay una carta de 260 y tantos deportistas de máximo nivel diciendo que la extrema derecha pisotea este respeto a los principios del deporte todos los días. Empieza así la carta. Y termina hablando de Albert Camus. Camus es un total de 234 personalidades relacionadas con el deporte y de todas estas reacciones que, bueno, aparentemente, pues como algunos manifiestan, por ejemplo, Kylian Mbappé es íntimo amigo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al exhortar a no votar a los extremos, podría estar, en definitiva, pidiendo el voto para opciones aparentemente moderadas como Emmanuel Macron, si es que el Frente Popular se entendiera como extremo, ¿no? Pero por el lado contrario de la extrema derecha. Pero en cualquier caso, yo creo que por primera vez vemos a unos atletas de máximo nivel con una capacidad de repercusión mundial, altavoces mediáticos de primerísimo nivel, pronunciarse abiertamente contra la llegada de la extrema derecha. Estos movimientos, como tú, Manuel, lo estabas apuntando ya conmigo desde la semana pasada, y he visto que has seguido toda la semana por la misma línea, estabas esperando que hubiera una reacción de la sociedad civil francesa y republicana contra el auge del fascismo, ¿no? Y que pararan los pies a Le Pen, como ya le pasó a su padre, ¿no? Sí. Pero esto podría remarcarse en esta línea como una reacción lógica de personalidades públicas, sean del deporte o sean de la música o del arte o de la cultura o de donde sean, que pudieran pronunciarse en ese sentido. Bueno, aquí en España también hemos visto ese tipo de pronunciamientos de cara a unas elecciones, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me ha llamado más la atención es que, más allá de los periódicos deportivos que han publicado esta carta que antes he mencionado, firmada por 234 personalidades relacionadas con el deporte, hay un diario conservador que se llama Le Figaro, que situó estas alegaciones de Mbappé y esta carta en una parte, la relegó a una parte menos importante de su portada y de las noticias, pero que en cambio presentó una encuesta a sus internautas con la pregunta: ¿compartes que Mbappé haya llamado al voto contra los extremos? Recordemos que Mbappé en ningún momento, a diferencia de lo que hace Lilian Thuram, cita a la formación política de Marine Le Pen. Y no sé qué repercusión pueda tener, pero con cerca de 50.000 votantes, en el momento en que se redacta la noticia que me sirve a mí de referencia, que fue antes de ayer, supongo que ahora habrán subido el número de votantes, el 65,27% de los lectores de Le Figaro o de las personas que participan en la encuesta no está de acuerdo con el astro francés, que es literalmente un icono de la República Francesa. Y el 34,73% sí secunda su mensaje a la ciudadanía francesa. Es decir, aproximadamente un 65% no está de acuerdo con que Mbappé, vestido con la camiseta nacional, con la bandera nacional detrás, hablando en nombre de Francia para el resto del mundo, exhorte a los ciudadanos franceses a no votar a los extremos, mientras que un 35% sí está de acuerdo. Claro, este 65% en un porcentaje bastante considerable para una encuesta de este tipo de 50.000 votantes, es un porcentaje como mínimo preocupante, porque Pero significa... Carlos, Le Figaro es un medio de derecha, como si lo hubiera hecho la encuesta de la ABC. Bueno, Si los lectores de
de Le Figaro son Lo muy sé, derechas, lo ¿no? sé, Manolo, lo sé, Manolo, lo sé, Manolo, pero Le Figaro no estaba necesariamente asociado con la extrema derecha. Le Figaro estaba asociado con el partido de Chirac, principalmente, y al menos históricamente. Lo que trato de explicar es que tú, por ejemplo, cuando lees una publicación en el diario.es o lees una publicación en Público, cualquiera de estos periódicos más o menos asociados al apartado de la izquierda, aún así se leen muchas opiniones de lectores que sean porque son haters, sea porque son trolls, sea porque han ido simplemente a provocar, son intervenciones en signo contrario a la línea editorial del periódico. Quiero decir con esto que deducir que un 65% de los votantes que están en desacuerdo con el astro francés sean necesariamente recalcitrantes votantes de Le Pen, me parece mucho decir. Y en cualquier caso, estamos hablando de una figura como la de Mbappé que genera absoluta unanimidad a su alrededor en Francia. Es decir, es que estamos hablando de un icono absoluto, sobre todo para la juventud francesa, que es donde está la clave de lo que está sucediendo con el partido de Marine Le Pen ya desde hace años en Francia, ¿no? Por tanto, cualquier cosa que diga y cómo sea interpretada las declaraciones de alguien como Mbappé, es una verdadera, una onda sísmica de considerables proporciones dentro del tablero preelectoral que pueda llevarse a cabo en Francia, y que haya un 65% de reacción en contra, a mí personalmente me abruma y me sorprende mucho. Es decir, puedo entender que hubiera una parte de las, pues en el torno del 50, teniendo en cuenta que estamos hablando, como dices tú, de Le Figaro, que no comprara su discurso porque tuviera una posición ideológica muy predeterminada con antelación a estas declaraciones, pero un 65 frente a un 35 me sigue pareciendo muy desnivelado, viniendo como viene de Mbappé, porque si me dijeras, es una pregunta en frío sobre si se debe votar o no, pero sin referirse a ninguna personalidad del alcance de Mbappé, te diría, bueno, es razonable pensar que un porcentaje así, en un periódico así, pueda producirse, pero precisamente viniendo de él, viniendo de Mbappé y de lo que significa Mbappé en Francia, me resulta muy difícil de entender. Claro que esto no es la primera vez que sucede, porque ya en el año 2002, cuando el auge de la extrema derecha en Francia estuvo a punto de alcanzar el poder con el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, la polémica en relación a la selección francesa de fútbol ya se produjo entonces respecto a la cantidad de jugadores magrebíes o de origen magrebí y de origen del África Negra que tenía la selección francesa por entonces. Y entonces fueron Zinedine Zidane, Sí. quien de forma muy agresiva salió a decir, ni más ni menos, advertir de las consecuencias que puede tener votar un partido que no corresponde para nada con los valores de Francia, eran frases literales, y afirmó: soy francés, mi padre es argelino, estoy orgulloso de ser francés y estoy orgulloso de que mi padre sea argelino, dándole los morros al señor Jean-Marie Le Pen, que rápidamente le acusó de estar manipulado porque lo que representaba por entonces Zidane en Francia era un poco parecido a lo que representa Kylian Mbappé hoy día, ¿no? Y tanto es así que Zizou, como se conocía a Zidane, lo tenía tan claro que amenazó con no jugar el Mundial de Corea y Japón, que se iba a disputar por esas fechas, si la ultraderecha conseguía ascender al poder, ¿no? Al final ganó Chirac y bueno, pues la cosa se desinfló. Pero vamos a ver, esto no es la primera vez que sucede, como vemos. En aquel momento, en 2002, se le paró los pies. Vamos a ver si se les para los pies ahora. Los futbolistas normalmente viven en un mundo y aparte, los futbolistas públicos. Es gracioso y chocante como ahora que estamos en pleno tiempo futbolero, en cuanto a la cantidad de minutos que copan las noticias, ¿no? De todo tipo, no solamente las deportivas. Pues, por ejemplo, ha preguntado el portero de la selección española, Unai Simón, pues ha hecho lo que suelen hacer la mayoría de los futbolistas, que están expresamente instruidos y aconsejados para no meterse en ningún charco y no dar nunca ninguna opinión política, aunque están invadiendo con tanques tu casa, ¿no? Pero estos viven como en un mundo al margen, porque tú eres tonto y tú no puedes tener opinión propia, y entonces como la líes delante de los periódicos te van a buscar las vueltas y vas a hundir tu carrera, es lo que les vienen a decir, ¿no? Algo que sirve para
salvo casos muy, muy, muy especiales. Recuerdo un futbolista del Betis no hace mucho con el tema de la violencia de género, por ejemplo, que sí que se salió del guión y se mojó, no recuerdo ahora el nombre, el Panda le llamaban, ¿no? Me parece recordar. No. Pero recuerdo también, por el contrario, a dos futbolistas brasileños muy conocidos, uno Neymar y el otro el antiguo jugador del Real Madrid, Roberto Carlos, que Sí. hicieron campaña pública en favor de Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, sí. Afrontando grandes críticas en el propio Brasil, ¿no? Sí. Por tanto, todo lo que resulta súper mediático y está ajeno o pertenece al mundo del espectáculo, la regla general es no te metas en política que te la vas a acabar llevando. Sin embargo, hay situaciones que son de no va más. Y evidentemente para futbolistas que representan, en este caso futbolistas, podrían ser otro tipo de deportistas. La carta esta que he mencionado antes, aparecida en muchos medios de comunicación estos días en Francia, está firmada pues por tenistas que son de raza negra, pero franceses de pies a cabeza, por otro tipo de deportistas que no son futbolistas, pero que tienen una atención, un altavoz mediático por sí mismo lo suficientemente extenso o amplio, incluso en el mercado son figuras, por ejemplo, del mercado publicitario, con lo cual se están metiendo en tu televisor cada 2 por 3 o en tu emisora de radio cada 2 por 3, si es una radio comercial, por tanto, que tienen un impacto mediático de tal calado que, aunque la regla general sea la de no mojarse en estos asuntos, es natural que se sientan tan concernidos ante unas perspectivas tan absolutamente excluyentes precisamente y discriminatorias precisamente para ellos en primer plano, que a mí me parece que está muy bien que hayan dicho lo que han dicho. Me parece que incluso puedo entender que Kylian Mbappé, como capitán de la selección francesa y por tanto hablando en nombre de todos los franceses, pues no haya querido pronunciarse expresamente contra el RN de Marine Le Pen, como sí en cambio ha hecho Turán, pero bueno, esto demuestra que la cosa está muy, muy caliente en Francia, mucho más caliente de lo que pensábamos, y que hay que tener muchísimo cuidadito con lo que va a pasar a partir de ahora hasta el día 7 de julio. Fíjate, la admonición final del propio Mbappé diciendo que igual a partir del 7 de julio él ya no se siente concernido como representante de esa Francia, ¿no? Que salga de ahí, ¿no? Viene a decir, ¿no? Con lo cual son advertencias muy serias de personajes de primera fila. Espero que todavía estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio. Zidane, ya habéis visto antes, en 2002, diciendo yo ya sacuelgo la camiseta, yo no represento a esta Francia como gane Jean-Marie Le Pen por entonces, ¿no? Y ni voy al Mundial, ¿no? Es decir, claro, es que al final a esta gente habrá que plantarle cara desde algún sitio, no desde alguno, desde todos. El que Sí. pueda hacer que haga. Ujú. Que vamos a hablar de qué puede hacer que haga a partir de ahora, ¿no? En un ratito, ¿no? Cuando pongas música, ¿no? O sea que bueno, pues que sí, que muy bien por Ousmane Dembélé, muy bien por Marcus Thuram, que es el actual Thuram, hijo de Lilian Thuram, el de la época de Zidane, y muy bien por Mbappé, y que más pronunciamientos de este tipo en todos los órdenes, de tipo público en toda la sociedad civil francesa se tienen que producir porque tiene que haber una manera de enseñar a los que han sido seducidos por el mensaje de odio y de exclusión que caracteriza a la extrema derecha, que eso no representa la vida real ni de Francia, ni de España, ni de ningún país aquí, que las sociedades civiles no somos así y que esas agendas impuestas con mucho dinero y pagadas con mucho dinero no traen exclusivamente más que odio, destrucción, dolor y muerte, ¿no? Así que, pues para adelante. Eso quería contar. Pues contado queda y ponemos música. Dale, pues. Seguimos con Carlos Montouto, la visión. No, eso era antes. Claro, tú es que ya, como has sido CEO de tantas empresas, pues ya Que te me- confundes. Eras CEO de la Visión del Día, eres CEO de lo que hay, fuiste CEO de Sin Cortes ni Empalmes, con permiso del señor Aniceto Arias. Ajá. O sea, que mira, a ver. La hostia, lo viejo que soy. ¿Eh? Vamos. Aznar, el fiscal general y la máquina del fango. Pues Toma ya vale. castaña. Ah, Ahora, vaya batiburrillo, ¿no?
Pues sí, Pues llevo semanas queriendo hablar de este tema. Lo que pues, pasa es que entre medias se me ha vuelto a colar Aznar, ¿no? Entonces he dicho, ¿por dónde lo meto? Pues mira, lo voy a pegar por aquí, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que Aznar ya ha pasado de quien puede hacer que haga al llamamiento directo a la movilización. sí. Bueno, no sé qué movilización se refiere. ¿A la de las 26 millones de balas para esos 26 millones de hijos de puta? ¿O a las que hace domingo sí, domingo también el Partido Popular en un sitio o en otro de España con o sin Feijóo? ¿A cuál se refiere? No lo dice, ¿no? Pero el llamamiento a la movilización de la ciudadanía frente al gobierno de coalición, aprovechando unas jornadas de FAES sobre China. Hombre, FAES debe tener una agenda tremenda, ¿no? Porque siempre que es necesario que aparezca Aznar para colar alguno de sus mensajes de espectáculo, que luego van a ser repetidos hasta la saciedad en todas las tertulias televisivas, pues, y no televisivas, pues siempre hay un acontecimiento, un evento de FAES. En este caso era una jornada sobre China, ¿no? Y esta frase suya de que hay que dejar de ser espectadores para ser agentes activos, uy, macho. Hay que dejar de ser, ¿qué? Perdona. Espectadores para Ah, ser espectadores. agentes activos. Había entendido pecadores, digo, es imposible. No, Bueno, eso va a ser perdón. difícil, ¿no? Es lo- Hay que dejar de ser espectadores para ser agentes activos, que yo cuando lo leí dije, ay, 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 qué miedito. Tsunami democrático ha vuelto de nuevo. Ajá. No, esto de agentes activos, ¿a qué se referirá con lo de agentes activos? Sí, Porque claro, es un requerimiento de movilización a la ciudadanía. Se conoce que las manifestaciones en la Puerta de Ferraz no han sido bastantes, por lo que parece. Se conoce que, según él, nos tenemos que movilizar y el primer paso es decir que no hay Estado de Derecho y no hay libertad de medios. eso es. Porque vivimos en una coalición de ultraizquierda que Ultra siempre izquierda. hace algo para acabar con el Estado de Derecho. Vaya, 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 vaya. Ultra Fíjate izquierda tú, con el PSOE. fíjate tú, oye, ¿quién lo iba a decir, Bueno, con el ejecutivo de Pedro Sánchez, él dice, ¿eh? Sí. No dice el PSOE, claro, su amigo Vale. Felipe igual a lo mejor no tendría algo que decirle, ¿no? Mm. Ya sabes que bueno, cómo era eso de Faemino y Cansado, ¿no? Que salían José Mari Felipón, ¿no? Me parece que se llamaban, ¿no? Haciendo con la copa de brandy, ¿no? Dame veneno que quiero morir, ¿no? Esa parodia tan fantástica que hacían de Aznar y González, Faemino y Cansado, ¿no? Seguro que muchos oyentes nuestros la recordarán, porque es una de los momentos álgidos de la comedia política española, ¿no? Las barbaridades que eran capaces de decir el uno y el otro, ¿no? Entonces, bueno, como sea, estas frases me han venido muy bien para recordar en ese eslogan de quien puede hacer que haga, pues que, hombre, conociendo cómo funciona la máquina del fango en Madrid, a la que Pedro Sánchez responsabiliza precisamente al entorno de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid en general. Yo diría más bien la Villa y Corte, pero bueno, eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, ha dicho Eh, eh, la eh, sede social de la de la comunidad, se máquina del entiende. fango, ¿no? De la máquina del fango. Pues Eh, claro, claro, pues esto me lleva a una de las cuestiones que se están, entre comillas, pasando por alto dentro de los primeros titulares de la prensa desde hace semanas, que es la máquina del fango de acoso y derribo permanente del fiscal general del Estado en estos días, que está a punto de ser definitivamente investigado por el Tribunal Supremo. Ya lo estaba la semana pasada, es más que probable que esta semana ya sea oficial la investigación por parte del Tribunal Supremo a el fiscal general por algo que verdaderamente me resulta muy chocante en un momento en donde hemos estado entretenidos la semana pasada con los ataques frontales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la propia Fiscalía del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la cuestión de la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Con esto han estado llenando horas y horas las tertulias televisivas en España, sacando a relucir poco menos que este hombre debe ser un impresentable, porque si todos los fiscales se manifiestan en contra, pero claro, es que hay que ver un poco la composición de la máquina del fango judicial, en este caso de la Fiscalía en Madrid, no en toda España, en Madrid.
porque resulta que yo no sabía que la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es enemiga acérrima del fiscal general del Estado. Esta fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es la que ha tenido que declarar al requerimiento del juez sobre quién dio las instrucciones para emitir el comunicado sobre las famosas fechas del intercambio de correos electrónicos entre la pareja de Díaz Ayuso en relación al fraude fiscal por el que estaba siendo investigado y la propia Fiscalía de Madrid. Motivo por el cual va a ser investigado definitivamente por revelación de secretos el fiscal general del Estado. Es decir, porque la fiscal ha declarado que lo hizo sí, que la instrucción se la dio ella. Por imperativo, porque ella no quería, pero la obligaron, ¿no? Claro, claro. Ella no quería, pero ella en ningún momento dijo, por lo que parece, que se estuviera cometiendo un delito o advirtió de que se pudiera cometer un delito por el envío de ese comunicado, que es un comunicado que es un documento en el que solo se contienen fechas y desmiente que el pacto hubiera sido ofrecido por la Fiscalía, pero no detalla ni lo que propone la defensa de la pareja de Ayuso, ni ningún otro aspecto de la investigación, con lo cual es altísimamente dudoso que ese documento pueda efectivamente haber vulnerado el derecho en definitiva, al tener un procedimiento, pues si no secreto, pero sí como mínimo que no se iría a los cuatro vientos, ¿no? Por parte del investigado, González Amador. Como sea, tampoco sabía yo que resulta que el Colegio de Abogados de Madrid se iba a posicionar tan claramente a favor de las tesis de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez, en definitiva, de González Amador, que es el investigado, el real investigado, y si he puesto los tres en el mismo barco es porque es evidente y todo el mundo sabe de las intoxicaciones de Miguel Ángel Rodríguez a través de todos los periódicos de Madrid, empezando por El Mundo y siguiendo por el ABC y todos los demás, y por supuesto Telemadrid, dando pábulo a una versión por la cual resultaban amputados los mensajes o el intercambio de mensajes entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, para dar a entender de esta forma con los mensajes amputados, con el cruce de correos amputado, que era la Fiscalía la que estaba proponiendo un trato, pero que supuestamente sus superiores no le dejaban acordar ese trato, lo cual era manifiestamente falso, y es lo que motivó el comunicado por el que ahora el fiscal general del Estado va a ser investigado por el Tribunal Supremo. Pues no sabía yo que a raíz del cambio de estrategia, una vez se desmonta con el comunicado de la Fiscalía la tesis manipulada total de Miguel Ángel Rodríguez intoxicando a todos los medios de comunicación de su cuerda en Madrid, pues queda desmontada, pues el cambio de estrategia, que es la de la denuncia por parte de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía por revelación de secretos, no sabía yo que iba a ser apoyada de manera inmediata por el Colegio de Abogados de Madrid. Pero claro, es que resulta... El Colegio de Abogados de Madrid lo tienes también, ¿no? Claro, pues yo digo, por el Colegio de Abogados de Madrid. Lo que yo no sabía es que el Colegio de Abogados de Madrid, su secretario general, que se acababa de incorporar, es un viejo amigo de Díaz Ayuso, el señor Luis Banchela. Vaya, qué casualidad. Y resulta que había sido el abogado general de la Comunidad de Madrid antes de incorporarse a la cúpula del Colegio de Abogados de Madrid. Oye, fíjate tú. Qué cosas, ¿no? Pero no hay máquina del fango, ¿no? ¿Qué va? Eso es un invento, hombre, no. Casualidad. ¿Qué va? Entonces, claro, mire usted, cuéntemelo como quiera, ¿no? Pero a ver, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, enfrentada frontalmente desde hace meses con el fiscal general por el tema de la amnistía. Que no es baladí, porque los frentes que se abren, todos, y aunque tengan, digamos, un ámbito concreto, en realidad están interconectados. Es una cuestión de posicionamientos políticos, claramente. De posicionamientos políticos, como lo han sido desde el primer día, porque ¿adivinas quién tiene que decidir definitivamente la investigación en la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado?
¿Marchena? Pues sí, señor, premio para el caballero. Qué casualidad, otra Don más. Manuel Marchena, fíjese ¿Cómo, usted. cómo se emparejan, cómo se amontonan, cómo se cruzan Son las todo cosas? coincidencias, Todo casualidades. sin querer, ¿eh? Todo es sin Ha querer. sido sin queriendo, ha sido sin queriendo. Sí. Entonces, claro, bromas aparte, ironías aparte, o sarcasmos aparte, pues hombre, claro, es que a mí me cuesta mucho trabajo entender que el señor Aznar siempre aparezca en momentos críticos. Primero con el quien pueda hacer, haga, y de pronto aparece un señor que ni pinchaba ni cortaba, como el señor Pintado en Instrucción 49 de Madrid, con la causa relativa a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y cuando por fin la Fiscalía Europea le dice, oiga, es que vamos a ver, mire usted, aquí hay una cuestión de competencia, que es que resulta que me va usted a tener que ceder el caso, porque es que como aquí intervienen fondos de la Unión Europea, pues yo no sé lo que ha pasado, pero desde luego, si han intervenido fondos de la Unión Europea en más o en menos, esta causa la tengo que investigar yo. Ajá, pero Y, y es, se ha y- quedado dos trozos aún, ¿no? claro, y entonces, bueno, el señor Pintado, como haría cualquier juez medianamente sensato en semejante avispero, que diría, hombre, ya he hecho el ruido bastante que yo pretendía para llamar la atención y recordar a mis superiores en Madrid que estoy aquí. Total, tengo 70 y pico años. De hecho, no debería haberme jubilado ya, pero a mí es que esto me pone y me gusta. Y ahora que he chupado mi cuota de pantalla, pues ya la tengo, pues ahora me quito de en medio y Santas Pascuas. Pues no. No, Quien puede hacer que haga y me quedo la causa o una parte de la causa que no se sabe cuál es, hasta el punto que la defensa de la señora Begoña Gómez ha tenido que preguntar al juez, pero oiga, ¿me puede usted precisar, dado que mantiene mi declaración todavía, no sé por qué, el 5 de julio, si usted ya no es el juez competente del caso, ¿me puede usted precisar qué partes de la investigación sacará usted que afecten a mi cliente? Porque entonces yo no sé sobre qué tengo que ir a declarar. Y pero, yo tengo derecho constitucional a ser informado antes de la declaración del motivo de o bien mi detención si he sido detenido o bien de la investigación que se sigue contra mí y por la cual se me está llamando a declarar. Pues sí, claro, y lo ha dicho que él se queda aún dos cosas. No ha especificado qué cosas son, no dos pilares o dos. dos piezas separadas. Bueno, el caso es que se queda aún dos Se cosas. queda una parte, pero digo usted qué parte, porque claro, si no se lo dice a las partes, perdonad por el juego de palabras, pues va a ser un poco complicado que se pueda ejercer una defensa mínimamente con conocimiento de causa, tanto por la señora Begoña Gómez como por cualquier otro investigado, no solo por ella, esto sería para todos. El caso es que, claro, con este maremoto que hay en relación a la posible caída del fiscal general del Estado. Bueno, él ya ha advertido que aunque le llamen a declarar o le imputen, como se decía antes, no piensa dimitir. Ha dicho antes de que Sí, le. pero la sensación, efectivamente, es que esta es la parte con la que quería Ah, ir sí, a rematar esta reflexión y esta puesta en común con nuestros oyentes de la crisis que se está viviendo en una de las altas instituciones judiciales del Estado, porque la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, recordemos que tiene rango constitucional, recordemos que está siempre presente en la apertura del año judicial la presencia de Su Majestad el Rey, es decir, tiene funciones de carácter no solo jerárquico, sino también de representación institucional muy importantes. No estamos hablando de cualquier cosa. ujú, Eh, el cobrarse la cabeza, el poner precio a la cabeza del fiscal general García Ortiz, ya viene de lejos. Recordemos que ha sido reprobado 2 veces por el Senado. Recordemos que fue reprobado por el propio Tribunal Supremo en relación al nombramiento como fiscal, no recuerdo, fiscal especial, no recuerdo de qué, del Dolores, anterior fiscal general Dolores Delgado. mm, Recordemos que, por tanto, la estrategia de acoso y recibo y derribo del fiscal general García Ortiz, del fiscal nombrado efectivamente a dedo, como hacen todos los presidentes de gobierno, por sí. otra parte, por Pedro Sánchez, comenzó prácticamente desde el minuto uno. Es decir, Dolores Delgado le nombró a él y él, a su vez, nombró a Dolores Delgado, no lógicamente ya como fiscal general, pero sí como fiscal especial, el nombramiento que fue después anulado por el Tribunal Supremo, ¿no? Y con considerable reprimenda, ¿no?
Por tanto, que él haya afirmado ahora que, bueno, que si el Supremo se decide a investigarle, porque él no va a dimitir por eso, y que no dimitirá hasta que no sea condenado, me parece muy bien. Evidentemente se trata de que no le ocurra lo mismo, porque además el coste desde el punto de vista de desgaste del propio Pedro Sánchez sería mucho mayor, pues que no le sucede lo mismo que a Mónica Oltra o a Victoria Rosell, ¿no? Sí. Que se lo piense dos veces, que luego resulta que salen absueltas, pero ya para entonces tu carrera se ha ido por el desagüe, ¿no? Pero también es cierto que suena, es decir, es más carburante, más gasolina para toda esa construcción de relato amalgamado desde la máquina del fango de que Pedro Sánchez es un personaje atrincherado en el poder, dispuesto a todo, dispuesto a acabar con el Estado de Derecho, en palabras de el ínclito señor Aznar, que, como digo, está dispuesto a vender el Estado a trozos, tanto manteniendo a alguien deshonesto que pudiera ser condenado como fiscal general del Estado, como García Ortiz, como cambiando favores de Puigdemont por el mantenimiento de su puesto en la Moncloa, de manera que esa estrategia de definir, que es una estrategia hiperrepetida en el entorno del PP, no solamente por el señor Aznar, sino también por la señora Díaz Ayuso, ¿no? Que ha dicho lo de ultraizquierdista y matón en múltiples ocasiones, ¿no? Son estrategias, en definitiva, de un ocupa de la Moncloa que está allí de una forma ilegítima y atrincherado contra todas las instituciones del Estado, manteniéndose contra viento y marea por una exclusiva ambición personal. Evidentemente, en la situación creada en relación a García Ortiz, es algo que, aunque no dimita, contribuye poderosamente a afianzar, a apuntalar ese relato y, por tanto, a extender en la opinión pública la idea de que efectivamente el mantenimiento de Sánchez en la Moncloa es ilegítimo, y que, en consecuencia, la convocatoria de elecciones anticipadas, que es, en definitiva, el botín último que persigue toda estrategia de fango del Partido Popular desde el minuto 1 del 23 de julio, pues pasado, pues es la única solución posible, ¿no? Así que, bueno, creo que tiene más importancia de la que parece, no se la está dando toda la que se debe, y me parece alucinante que al final pudiera haber una investigación, de hecho la está viendo, de carácter penal, porque es por un delito de revelación de secretos, ojo, no es como lo del nombramiento de Dolores Delgado con anterioridad, pues que sería una cuestión más de tipo, bueno, de escala funcionarial, de carácter interno, administrativo. Esto ya es un delito, no es lo mismo. Y me parece muy preocupante, en definitiva, que no haya en realidad ninguna voz más allá de la de él mismo para defender una posición que implica haber tenido que salir sin desvelar ninguna de las alegaciones, argumentos o peticiones de la defensa del entonces investigado, el señor Amador, García Amador, la pareja de Díaz Ayuso, en relación a una estrategia de puro fango creada, y está demostrado por el asesor por excelencia de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, incluso con amenazas a los periodistas que lo desvelaron, ¿no? Entonces, me parece que nadie en realidad en la política pública esté saliendo a defender no a García Ortiz por ser García Ortiz, sino a García Ortiz en razón de por qué está siendo investigado. Me parece que es un poco el mundo al revés, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se dice? Los caballos apuntando a las escopetas, ¿no? En vez de las escopetas a los caballos. Y un poco un signo de los tiempos en los que vivimos, en donde el ambiente se ha enrarecido tanto que se le puede dar la vuelta con total facilidad a la percepción que los ciudadanos tienen de las cosas que suceden, sin que verdaderamente esa percepción se corresponda en absoluto a la realidad. Y luego nos extrañamos de que gane Marine Le Pen, de que Vito Quiles esté encampando a sus anchas un día sí y otro también en el Congreso de los Diputados, estando al mismo tiempo en el partido de Se acabó la fiesta, que le se acabó la fiesta
haya reunido a todos los de Foro Coches, que se las saben todas, y haya sacado 800.000 votos, y veremos si es 1,5 millones en las próximas elecciones o no. Menos mal que todavía queda, igual el suflé de Foro Coches se le desinfla, ¿no? Pero, bueno, si a esto le unimos al señor Puigdemont, diciendo que es esto eh, de la financiación singular para Cataluña cuando lo llevaban en el acuerdo de investidura, simplemente porque se lo están ofreciendo a Esquerra Republicana de Cataluña y no a él, que ya se había negado en redondo a investir a Salvador Illa. Y que, bueno, pues que esto va a costar, en definitiva, su retirada de apoyo absoluto en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pues nos coloca en una disyuntiva en donde efectivamente el panorama de unas elecciones anticipadas, por más que diga Pedro Sánchez que no a la vuelta de vacaciones, es decir, en octubre o noviembre, por más que diga que no, por más que diga que va a aguantar hasta cuando toque, cuando toque las próximas elecciones, hasta 2027, resulta un panorama como poco de una inestabilidad tan grande a nivel institucional que ya veremos si un malabarista como Pedro Sánchez puede aguantar tal cantidad de inestabilidad, tal cantidad de tormentas todas al mismo tiempo, ¿no? Porque desde luego la cosa pinta turbia. Llega el verano, aguantarán hasta el verano, pero luego llegan los presupuestos, volverá la guerra, puede que estas tormentas acaben siendo en un vaso de agua. Me refiero tanto la de García Ortiz como la del fiscal general, como la de la propia Begoña Gómez, pero no te preocupes, Manolo, que aparecerán otras, porque esto es una estrategia ya acordada, una estrategia pactada, e indudablemente van a seguir Raca, raca. son machacón, ¿no? Mm. Hasta que la piñata caiga, ¿no? Y bueno, pues en esas están. Y aquí hemos terminado, Carlos, lo siento mucho. Sí, ¿no? Me voy a Sí, quedar sin y hablar. no lo empieces, que te veo que lo vas a empezar. Me voy a quedar sin hablar de la Ford, pero bueno, ya Eh, hablaremos de la Ford. Ya hablaremos de la Eso. Ford otro día. Vale, 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 que te lo notaba, que Mm. querías. Eh, Quería. Bueno, de todas maneras tengo que decir que afortunadamente otra cosa no, pero en el entorno sindical y laboral, aquí en Radio Clara tenemos gente que sabe mucho más que yo y que puede contar mucho más de primera mano qué pasa con el coche eléctrico, la desaceleración en las ventas y producción de coche eléctrico en toda Europa, en todo el mundo, y la que viene después de lo que pueda salir de la conformación de las instituciones europeas tras sus elecciones del 9 de junio y lo que esto tiene de relación con lo que está pasando en la FOR, ¿no? Seguro que hay compañeros y compañeras que lo cuentan mucho mejor que yo, así que Entre otros, Antonio Pérez Collado, que se ha chupado en la Ford 40 años de la FOR, sí señor. añitos allí y no se lo tiene que contar nadie. Pues nada, que lo cuente que se lo sabe mucho mejor que nadie. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Que vaya bien. Hasta la próxima semana.